¿Recuerdas lo que hacías cuando tenías 13 años? Yo. Me iba a casar con un hombre que mi padre eligió. Yo no quería. Lloré. Pero nadie me escuchó. A partir de ese día, mi infancia terminó. Y comenzó la peor pesadilla de mi vida. Quédate conmigo hasta el final de esta dolorosa historia, pero también de un coraje que yo mismo no imaginé que tendría. Mi nombre es Amara. Tenía solo 13 años cuando mi vida dejó de pertenecerme. Todavía jugaba con muñecas y soñaba con estudiar, ser enfermera, tal vez incluso viajar. Pero un día, mi padre llegó a casa con una mirada extraña, diciendo que un hombre me había pedido salir. Me quedé sin palabras. No supe qué decir. No quería, no entendía lo que eso significaba. Pero él sonrió y dijo que era una buena captura, que tendría suerte. Me sentí traicionado. ¿Cómo podía mi propio padre pensar que era normal entregar a su hija a un hombre adulto? Ese hombre se llamaba Rogelio. Tenía 28 años. Casi podría ser mi padre. Recuerdo el fuerte olor a loción que usó cuando llegó a casa por primera vez, y la forma en que me miró, como si ya fuera suyo. Mi madre no dijo nada, solo bajó la cabeza. A partir de ese día, mi infancia terminó. Con el tiempo me sacaron de la escuela y comencé a vivir bajo las órdenes de un extraño. Todas las noches me visitaba en su casa, a veces me quedaba en la habitación fingiendo que estaba durmiendo, pero pronto se descubrió la farsa. Cada vez que Rogelio se iba, me pedía que lo acompañara, quería quedarse conmigo lejos de los ojos de mis padres, pero no era solo eso, teníamos un patio trasero en la parte de atrás de la casa y él me llevaba allí me maltrataba, me pasaba la mano por todo el cuerpo, me obligaba a hacer cosas asquerosas y decía que era normal entre una pareja. Con el tiempo fue allí donde me quitó la virginidad, de una manera brutal y forzada. Y no sabía que este era el comienzo de una pesadilla que duraría años. Lo único que quería hacer era gritar, pero nadie me escuchaba. La única salida era encerrarme y llorar. Unos meses después nos casamos. Como él ya me había quitado la virginidad, ya no pude ni oponerme más. Al principio, Rogelio trató de mostrar afecto, pero había algo extraño en su toque. Se me puso la piel de gallina, pero no esas buenas. Era un frío que le subía por la espalda. Me dijo que yo era demasiado guapa para estar en la calle, que los demás hombres podían mirarme. Y por eso empezó a encerrarme en la casa. Me quitaron la libertad antes de que entendiera lo que significaba. La ventana de mi habitación se convirtió en mi único contacto con el mundo. Allí veía a los vecinos hablando y a los niños jugando, y me daba envidia porque era lo que yo también quería hacer. El olor a café que salía de la cocina por la mañana era una de las pocas cosas que me recordaba que el tiempo aún pasaba. Estaba celoso incluso de mis hermanos. Dijo que nadie más que él podía tocarme. Mi vida se convirtió en un campo minado, donde cualquier paso en falso se convertía en una pelea. A veces me apretaba el brazo con tanta fuerza que me dejaba marcas moradas. Cuando lloré, me dijo que era mi culpa. Eso es lo que yo provoqué. Que fui ingrato. Y mi padre decía que yo tenía que obedecer, ese hombre era así. Y que al menos tenía comida y un techo sobre mi cabeza. Me sentía como un mueble, inmóvil, invisible, sin alma. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La casa olía a moho y aislamiento. Escuché el sonido de los niños jugando en la calle y apreté la almohada contra mi pecho, añorando una infancia que nunca terminé de vivir. Lo único que me distraía era coser. Rogelio me permitió guardar una caja de hilos y agujas, y allí bordé sueños que no podía decir en voz alta. Cada punto era una vía de escape, una historia diferente en la que yo era libre. Pero no le gustaba verme feliz, ni siquiera en silencio. Un día encontró un pedazo de tela en el que yo había bordado un pájaro con las alas extendidas. Estaba furioso. Gritó que me estaba burlando de él, que quería huir. Lo rompió todo con sus propias manos y me empujó contra la pared. Recuerdo hasta el día de hoy el sonido seco de mi cuerpo golpeando el yeso y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Tenía solo 14 años. Y en ese momento entendí que lo que estaba viviendo no era amor. Era una prisión. A los 15 años ya parecía que tenía 30. Mis ojos perdieron su brillo y mi piel quedó cubierta de moretones. Aprendí a caminar despacio para no hacer ruido, a bajar los ojos para que no me acusaran de insolente. Mi madre me visitaba a veces, pero siempre me decía lo mismo: sé fuerte, hija. Es tu destino. Y yo quería gritar que no era el destino.
Pero era como si mi voz no tuviera fuerza. Lloré en la ducha, porque era el único lugar donde nadie me veía. Las lágrimas se mezclaron con el agua caliente y corrieron por mi delgado cuerpo. Los abusos no fueron solo físicos. Rogelio me humilló con palabras. Decía que yo era estúpido, feo, inútil. Que nadie más que él me amaría. Y empecé a creer. Creyendo que yo no valía nada. Me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía miedo incluso de mi sombra. Me dijo que si intentaba huir, mataría a mi padre, a mi madre y hasta a los vecinos. Un miedo paralizante se apoderó de mí. Dormí con la ropa debajo de la sábana, pensando que eso podría protegerme. Pero nunca fue suficiente. A los 17 años me quedé embarazada. No fue planeado, ni deseado. Era el resultado de las noches en las que me obligaban a cumplir con mi deber. Cuando me enteré, tuve miedo. No sabía si me salvaría o me condenaría para siempre. Rogelio lo celebró como si de un trofeo se tratara. Dijo que ahora nunca escaparía de él. Me trató como si fuera una propiedad. Pero el embarazo fue difícil. Sentía náuseas constantes, un dolor en la espalda que apenas me dejaba dormir, y sin embargo él seguía golpeándome. Incluso me desmayé 2 veces. Sin mencionar que me obligó a tener relaciones sexuales todos los días y también varias veces, y solo sentí asco y rabia. ¿Cómo pude soportar eso durante tanto tiempo? El bebé, una niña, nació prematuramente. Ana, la llamé. Era pequeña, frágil, pero tenía una mirada que me recordaba que yo todavía estaba viva. Por ella, me prometí a mí mismo que algún día saldría de allí. Pero Rogelio se volvió aún más violento después de que ella naciera. Dijo que yo le prestaba más atención a la chica que a él. Que lo estaba descuidando. Empezó a tirar comida al suelo, a romper platos, a patear puertas. Mi hija creció en un ambiente de miedo y gritos. Y me pregunté, ¿cómo podría salvar a alguien si ni siquiera yo podía salvarme a mí mismo? Pasó el tiempo y, a los 20 años, ya llevaba en mi cuerpo las marcas de una guerra silenciosa. Ana, mi hija, era la única luz en aquel túnel oscuro. Tenía la sonrisa más dulce del mundo, y su olor, una mezcla de jabón de bebé y leche tibia, era el único aroma que me traía paz. Pero incluso eso Rogelio me lo quería quitar. Empezó a decir que la mimaba demasiado, que necesitaba disciplina. La primera vez que lo vi levantar la mano hacia ella, algo dentro de mí se rompió para siempre. Interrumpí el golpe y me arrojé frente a ella. No lo dudó. Me empujó fuerte, me golpeó en la cara y me pateó las costillas mientras estaba en el suelo. Ese dolor. Lo recuerdo hasta el día de hoy. Era un dolor que mezclaba lo físico con lo emocional. Estaba sangrando por dentro y por fuera. Mi hija, a la edad de 4 años, gritó desesperada. Después de ese día, empecé a dormir con Ana encerrada en la habitación conmigo. Temía por ella más que por mí mismo. Y fue en ese momento que me di cuenta, no era solo un agresor, era un monstruo. Empecé a planear mi fuga, aunque no sabía cómo. No tenía dinero, ni amigos, ni apoyo. Mis padres ya eran ancianos y mi padre, ahora enfermo, no podía ayudarme. Empecé a guardar monedas que encontraba por la casa, monedas que Rogelio se le caía en los bolsillos. Escondió todo dentro de una olla vacía de arroz, justo en el fondo del armario. Cada moneda era como una semilla de esperanza. Soñaba con un lugar seguro, donde Ana y yo pudiéramos dormir en paz, donde el olor a violencia no impregnara los muebles. Pero sospechaba. Un día encontró mi escondite. Rompió la olla en el suelo y me arrastró por la cocina como si fuera basura. Me rasgó la blusa, me escupió en la cara y me dijo, «Nunca te irás de aquí. Si lo intentas, te mataré». Ese día perdí 2 dientes y parte de la audición del lado izquierdo. Pero también gané algo, la certeza de que, si no huía, terminaría matándome. O peor, también acabaría con Ana. A partir de ese momento, mi única misión fue sobrevivir. A la edad de 27 años, le pedí prestado un viejo teléfono celular a una vecina, una mujer que también fue golpeada en silencio. Me lo dio por una noche, y fue suficiente. Investigué refugios en Madrid, líneas de ayuda, cualquier cosa. Descubrí una red de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica y anoté el número en un papel que escondí dentro de la funda de almohada de Ana. Temblaba ante la idea de ser descubierto. Incluso el ruido del papel arrugado parecía demasiado fuerte en ese silencio cargado de miedo. El dolor era constante.
Me dolían las rodillas, mi columna vertebral estaba comprometida. Ya me había fracturado las costillas, la muñeca, el tobillo. Pero lo que me preocupaba era mi mente. Empecé a olvidar quién era yo antes de él. Olvida el sonido de mi propia risa. Cuando me miré en el espejo, solo vi a una mujer vacía. Pero en los ojos de Ana, vi algo que me hizo resistir, la fe. La fe de que todavía podía haber una vida diferente, incluso si el mundo a mi alrededor insistía en demostrar lo contrario. La fuga ocurrió en la madrugada de enero. Hacía frío, el tipo de frío que corta la piel, que quema las puntas de los dedos. Vestí a Ana con 2 blusas, le puse una manta vieja en los hombros y salí descalza, para no hacer ruido. Rogelio había dormido borracho en el diván. El olor a alcohol y cigarrillos impregnaba la habitación, pero por primera vez era un aliado. Corrí como pude, con Ana en brazos, a la casa del vecino. Me recibió sin decir nada. Solo me miraba con los ojos de alguien que también ha vivido el infierno. Llamamos al número del refugio. Me enviaron un coche que solía ayudar a las mujeres que eran víctimas de violencia doméstica. Cuando me subí a ese vehículo, con Ana en mi regazo y las manos temblando, sentí el sabor de la libertad por primera vez. Tenía un sabor salado, por las lágrimas, pero también tenía algo dulce, casi como vainilla. Todavía no era una victoria. Fue solo el primer paso. Pero por dentro, mi corazón latía como nunca antes. Y te pregunto, ¿alguna vez has sentido el alivio de respirar por primera vez después de años de asfixia? Comenta aquí tu historia. La vida en el refugio no era fácil, pero era segura. Teníamos reglas, horarios y muchas mujeres como yo. Mujeres con los ojos hundidos, con las espaldas marcadas y el corazón hecho pedazos. Pero allí, entre el olor de la sopa caliente y las sábanas lavadas, empezamos a recordar que era posible existir sin miedo. Ana se hizo amiga de otros niños y yo empecé a ir a terapia. Fue allí donde lo conté todo. Por primera vez, dijo en voz alta, me violó. Desde que tenía 13 años. La psicóloga lloró conmigo. Y lloré por mí misma. Pero no todo es color de rosa. Una semana después, Rogelio se enteró de dónde estábamos. Se acercó a la puerta del refugio y gritó mi nombre. Tiraba piedras, amenazaba, decía que iba a matar a todos. Tuvimos que mudarnos a otra ciudad. Vuelve a empezar de cero. Temblaba ante la idea de que me encontraran. Cambiamos nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra historia. Pero el dolor. Este no es tan fácil de cambiar. Y, desafortunadamente, mi cuerpo ya comenzaba a mostrar signos de que los años de agresión pasarían factura. Los médicos comenzaron a investigar mi dolor constante. Me hicieron exámenes, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas. El diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago, lesión crónica en la columna lumbar, fracturas mal curadas, hernias discales y degeneración ósea avanzada. Las golpizas, caídas y empujones a lo largo de los años habían dañado mi médula espinal. El dolor en mis piernas era constante y palpitante, como si mi cuerpo ardiera por dentro. ¿Lo peor? El médico lo tuvo claro. Amara, la silla de ruedas será inevitable. Recuerdo el día que escuché eso. El suelo helado de la clínica parecía aún más frío, mi piel sudaba incluso con el aire acondicionado encendido. Ana me tomó la mano con fuerza y me dijo, «Mami, todo va a estar bien». Quería creerlo. Pero todo lo que podía pensar era que había ganado. Que incluso lejos, incluso sin tocarme más, Rogelio todavía me causaba dolor. Sentí el sabor amargo del fracaso, de la injusticia. Yo, que solo quería vivir en paz, ahora tendría que volver a aprender a caminar, o aceptar que tal vez nunca vuelva a caminar. Volver a casa de mis padres era inevitable. Estaban vivos, pero el tiempo había envejecido no solo sus rostros, sino también sus corazones. Mi padre no podía mirarme a los ojos, creo que por vergüenza, porque fue él quien me puso en manos de un monstruo. Mi madre, a pesar de intentarlo, me culpó de manera velada, tú elegiste a este hombre. Escuché en silencio. Ya no tenía fuerzas para defenderme. El olor de la vieja casa, de madera y lavanda, me traía recuerdos de la infancia, antes de la pesadilla. Dormí en mi antigua habitación, ahora con una cama adaptada y barrotes en las paredes, porque mis piernas estaban perdiendo fuerza. Ana me ayudó con todo, baño, silla, comida. Lloré en secreto, no quería que ella viera mi desesperación.
La humillación era un nudo constante en mi garganta. Perder el movimiento de las piernas era como morir en partes. Sentir que la orina se descontrolaba, escuchar el crujido de la silla cuando me movía, el sonido de las ruedas en el suelo. Todo esto me recordaba que mi libertad me había sido arrebatada poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Y me pregunté, ¿puedo seguir siendo feliz en este cuerpo? ¿Justicia? Nunca llegó. Presenté una demanda, la denuncié, mostré informes, fotos, testimonios. Pero Rogelio tenía buenos contactos, amigos influyentes, y decía que yo estaba loco, desequilibrado, que quería llamar la atención. Incluso escuché de su abogado, si fue tan malo, ¿por qué te quedaste con él durante tanto tiempo? Eso me destrozó. Grité, lloré, golpeé la silla con rabia. Nadie vio lo que yo viví. Nadie sintió el dolor que yo sentí. El sistema me hizo sentir culpable una vez más. ¿Y él? Todavía era libre. Me enteré de que ahora estaba saliendo con una chica más joven. Y también sabía que él la golpeaba. Que ya había ido al hospital 3 veces. Traté de advertirle, traté de ayudarla. Pero ella me bloqueó, dijo que solo era un ex rencoroso. Doler. Porque vi en esa mirada el mismo resplandor desvaído que una vez existió en mí. No podía hacer más. La justicia no me escuchó, ni tampoco. Y Rogelio siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. Mientras yo, ya ni siquiera podía caminar. Un día, mientras revisaba cajas viejas en la casa de mis padres, encontré un diario mío, de cuando tenía 12 años. Lo hojeé con dedos temblorosos. Las páginas hablaban de sueños inocentes, ser profesor, viajar, casarse por amor. Lloré mucho. El olor a papel viejo, la tinta ya descolorida, los dibujos en la esquina de la página. Todo me transportó a una época en la que todavía creía en el mundo. Ese diario se convirtió en un símbolo de la niña que enterré. Pero también me recordó que esta chica todavía existía, dentro de mí. Decidí que necesitaba encontrar esa parte de mí de nuevo. Empecé a escribir. Cuenta mi historia. Al principio, solo para mí. Luego, a otras mujeres. En grupos de apoyo, comunidades, redes sociales. Mi dolor ahora tiene una voz. Y me di cuenta de algo que me cambió profundamente, no estaba sola. Otros usuarios de sillas de ruedas, otros sobrevivientes, otras amaras. Nos reconocimos por los ojos, por las heridas. Por fuerza. Por la lucha. Y ahí, en ese encuentro de cicatrices, empecé a reconstruir algo que Rogelio intentó destruir, mi identidad. A pesar de todas las limitaciones, decidí volver a la escuela. Una trabajadora social me ayudó a conseguir un curso técnico en línea. Mi cuerpo podría haber sido lastimado, pero mi mente aún estaba viva. Luché con todas mis fuerzas para adaptarme. El teclado de la computadora parecía enorme, mis manos temblaban, la silla se atascaba, pero seguía adelante. El sonido de las clases llenó mi habitación y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a soñar de nuevo. Era como si cada palabra me elevara un poco más. Ana también se transformó. Se convirtió en una adolescente fuerte, sensible y protectora. Dijo que quería ser abogada para defender a mujeres como yo. Me emociono solo de recordar el día en que dijo eso. Me tomó las manos y me dijo, «Mami, no eres una víctima. Eres un guerrero». Y en ese momento, olí un olor tan familiar, algo así como pan horneado en el horno, y me di cuenta de que eso era todo, esperanza. Por primera vez, pude respirar profundamente sin sentir dolor. Había un futuro posible, incluso con todas las cicatrices. Pero no pienses que todo se ha vuelto fácil. Todavía había días en los que me miraba al espejo y solo veía ruinas. El reflejo mostraba algo más que la silla de ruedas, mostraba los ojos cansados, los hombros encorvados, la fatiga crónica de los que luchaban demasiado. Los sonidos del amanecer me perseguían, el crujido de la silla, la caída de la vía intravenosa en el hospital, los portazos durante las peleas. Era imposible olvidarlo. El olor a alcohol en el aliento de Rogelio aún parecía habitar en mi memoria. Y a veces me daba miedo, incluso sin él cerca. A medida que nuestra psicología se tambalea, nos convertimos en prisioneros de nuestros pensamientos. Fue en una de esas noches que soñé que él volvería. En el sueño, me levantaba de la silla y se disculpaba. Me dijo que me amaba, que todo había sido un error. Me desperté llorando. No porque creyera en él, sino porque en el fondo,
Mi corazón herido seguía buscando alguna explicación, alguna razón. Me avergonzaba de mí mismo por desear que hubiera sido otro hombre. Porque todavía tengo un rastro de nostalgia por lo que pensé que sería. Qué difícil es sanar una herida que fue abierta por aquellos que decían amarte. Fue en un grupo de apoyo online donde conocí a Marta, una mujer de Sevilla que también vivía en silla de ruedas, también víctima de violencia. Hablábamos todos los días. Me dijo que su atacante también se había salido con la suya y que el sistema nunca estuvo de su lado. Nuestras historias eran similares en muchos aspectos, pero únicas en el dolor. Empezamos a planificar reuniones, conferencias, círculos de conversación. Temblé de miedo el primer día que hablé en público. Pero cuando vi los ojos llorosos de otras mujeres, supe, aquí era donde debía estar. Era como respirar aire fresco después de años de estar encerrado. Huele el perfume de las flores en un jardín, escucha aplausos sinceros, ve sonrisas de bienvenida. Cada mujer que me abrazaba me curaba un poco. Dijeron, tú me representas. Y sentí que, tal vez, el dolor por el que pasé no fue en vano. Ana lo miraba todo con orgullo. Decía, has salvado más vidas de las que crees. E incluso con las ruedas debajo de mí, me sentí más firme que nunca. Bloco 18. Un día recibí una carta. El sobre arrugado con la letra temblorosa me puso la piel de gallina. Era de Cecilia, la mujer con la que Rogelio empezó a salir después de mí. Dijo que por fin se había liberado de él, que ahora entendía todo lo que intentaba decirle. Dijo que la golpeó varias veces y que una de ellas le provocó la pérdida de un bebé. Lloré por ella. Y para mí. Ella dijo, tú trataste de advertirme. Perdóname por no haberte escuchado. Eso me rompió el corazón. Decidí encontrarla. Y cuando nos mirábamos, era como ver un espejo. Me abrazó fuerte. Su perfume era dulce, pero sus ojos estaban marcados por el dolor. Hablamos durante horas. Contamos nuestras historias como hermanas del sufrimiento. Ella también tenía cicatrices, pero ahora quería luchar. La invité a nuestras reuniones. Y ella aceptó. Dijo que quería convertir la culpa en acción. Por primera vez, sentí que se cerraba un ciclo, no con venganza, sino con empatía. Hoy en día, todavía siento dolor. La física, sí, mi columna vertebral sigue siendo frágil, mis piernas no tienen fuerza, aparecen las heridas en mi espalda. Pero el dolor emocional. Este comienza a sanar. Hay días malos, en los que todo parece demasiado pesado. Pero hay otras en las que me despierto con el sol entrando por la ventana, el olor a café recién hecho que sale de la cocina y Ana dándome un beso de buenos días. En estos días, recuerdo que todavía vale la pena luchar. Todavía vale la pena vivir, incluso con limitaciones, incluso con recuerdos tan crudos. La pregunta que más me hacen es, ¿has perdonado? La verdad es que aún no lo sé. No sé si podré perdonar a alguien que destruyó mi salud, mi libertad, mi autoestima. Pero sé que ya no llevo odio como antes. Porque el odio también encarcela. Y elegí, con mucho esfuerzo, liberarme. La libertad no era solo salir de la casa de Rogelio. Era salir de la cárcel de la vergüenza, de la culpa, del silencio. Y ese, quizás, fue el mayor logro de mi vida. Y lo que más lamento es haberlo dejado llegar al punto al que llegó sin gritar, sin pedir ayuda, sin llamar a la policía. Si en ese momento hubiera visto la fuerza que tengo hoy, mi historia habría sido diferente. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte una cosa con todo mi corazón, no estás solo. Si estás pasando por algo similar, busca ayuda. Hablar. Gritar. Escribir. Correr. O, si no puedes correr, como yo, muévete con lo que tienes. Lo importante es dar el primer paso. Yo di la mía cuando dejé de ocultar el dolor. Cuando entendí que no era mi culpa. Y que ser una víctima no me hizo débil, me hizo humana. La historia que conté no es solo mía. Es de muchas mujeres. Es de una sociedad que todavía cierra los ojos. Pero si cada uno de nosotros habla, denuncia, acoge, tal vez el próximo Amaras no tenga que vivir lo que yo viví. Si esta historia te conmovió, compártela. Comenta a continuación qué parte te marcó más, escribe en el canal y deja tu like. Y recuerda, tu vida cuenta. Tu cuerpo es tuyo. Tu silencio no te protege. Pero su valentía puede salvar otras vidas. Un beso, y hasta la próxima.